in progress. Top. Bueno, esta semana en nuestro programa especial que hemos construido para la construcción, el Tejiendo la Geulá, nos toca ingresar en la parashá de Bo, que es la parashá de esta semana. ¿Okay? עכשיו, Bo en gematria es 3, la bet es 2 y la letra Aleph es 1, así se escribe Bo, y eso en gematria es 3 porque en esta parashá nos encontramos con las 3 últimas plagas de las 10 plagas. ¿Okay? Entonces quiere decir que la Torá, Hazal, decidieron dividir este tema, que es el tema de las 10 plagas, en dos grupos, 7 y 3. 7 vimos en la parashá anterior de Vaera y las 3 últimas en esta parashá. Yo quisiera que ingresáramos, es por eso se llama Bonahom, a un punto especial que obviamente necesita ser comprendido y necesita ser analizado en profundidad con respecto a esta parashá, que tiene que ver justamente con las plagas. Habíamos dicho que se han dividido según las parashiot en dos grupos, un grupo de 7, que es la parashá de Baera, y un grupo de 3, que es la parashá de Bo. Ahora, en, además de esto, tenemos otros muchos formas en que las Makot, las plagas de Egipto, han sido divididas. ¿Okay? Y otro de los esquemas conocidos que se desprende de lo que está escrito en la Torá son dividirlas de 3 en 3. ¿Okay? Entre las 3 primeras, después las 3 segundas, etc. Y esto hace referencia a lo siguiente. Si las vamos a reunir en grupos de 3, 3, 3, 3, o sea, ya tenemos 9, y la plaga de los Bejorot, ya quiero explicar también sobre esto, tenemos que en general las plagas muestran una secuencia, o sea, hay un pensamiento que está detrás de la forma de haberlas escrito. Y esto gira en torno al lenguaje con el cual Akadosh Baruj Hu le ordena a Moshe anunciar cada una de las plagas, de las cuales en los grupos de 3, la primera y la segunda es anunciada, la tercera no, y así en el siguiente grupo de 3, primera y segunda es anunciada, la tercera no, y el último grupo de 3, la primera y la segunda es anunciada, y la tercera no, simplemente. Akshav. En, el, en la forma en que se dirige Hashem a Moshe para que el tema de las plagas se constituya, la primera plaga siempre está mencionado, la primera plaga, la cuarta plaga, que sería la primera del segundo grupo y la primera del tercer grupo, siempre se manda a Moshe a que vea al faraón en un lugar abierto. En un lugar abierto, ya sea al lado del río, ya sea al lado de algún lugar. Generalmente son lugares abiertos o no necesariamente con mucha gente, incluso puede ser en forma privada, pero son lugares más abiertos. Eso se ocupan expresiones en hebreo que indican eso. En cambio, la segunda plaga de cada uno de los 3 grupos siempre utiliza la expresión bo, o sea, que indica ingresar. ¿Bien? La letra bet, que es la primera letra del shoresh de este verbo, del verbo labo, que el shoresh es bet vav hei, bet vav aleph, siempre indica algo más cerrado, ¿okay? Porque de la letra bet es donde surge la palabra bait, que es casa, o sea, es algo siempre que indica ideas de cosas cerradas. Entonces, Bo es ir a hablar con el faraón en un ambiente muchísimo más cerrado, no necesariamente discreto, puede estar con más personas, pero es un lugar cerrado. Y la tercera, como dije, no recibe atrás, no recibe advertencia. Ese es el sistema. Entonces, ese sistema lo vemos en las 3 primeras, lo vemos en las 3 segundas, y también lo vemos en las últimas 3, teniendo en cuenta que como dije yo, si dividimos en grupos de 3, vamos a terminar que el último grupo de 3 termina en la plaga número 9, ¿bien? Que es la plaga de obscuridad, ¿no? Entonces, tenemos que en el último grupo,
en el tercer grupo, tenemos un lugar abierto, que eso está contenido en la parashá anterior, la parashá de Baera, y en nuestra parashá, la parashá de Bo, es la segunda plaga de las últimas tres, cuando dividimos en grupos de a tres. No olviden que queda todavía la parashá, la Macá de Bejorot, la muerte de los primogénitos, como algo desconectado, entre comillas, de los grupos que ya mencionamos. Entonces, la parashá de Bo, en la Torá, Bo corresponde a la segunda plaga del tercer grupo de tres, que es la plaga del arbeo, o sea, la plaga de la langosta. Y después se va a ver la plaga del Hoshech, de la oscuridad, y entonces, hasta lo que va a ocurrir con la plaga de la muerte de los primogénitos, va a haber un lapso de tiempo, que en ese lapso de tiempo aparece precisamente una profecía, un mensaje, que ese mensaje va a Israel. A diferencia de las plagas en general, que podemos mencionar en forma simple, siendo extremadamente simple, decir que eso va hacia los egipcios, lo que vamos a ver con Pesach, que se habla de eso después de la plaga de Hoshech, entre Hoshech y Makat Bejorot, eso es hacia Israel. Entonces, si ingresamos en el tema, esto lo encontramos en el Perek 12, desde el Pasuk Aleph en adelante. Nosotros encontramos este tiempo que hay hasta la plaga de los Bejorot, que va a venir precisamente la noche de la salida de Egipto, que va a ser finalmente la noche de Pesach. Akshav, ¿y qué es lo que Hashem le dice a Am Israel en ese periodo de tiempo? Otra cosa más que es necesario saber, que es el hecho de que las plagas duraron, según como Hazal lo traen, cada plaga duró un mes, de los cuales, creo que haberlo mencionado ya, hay quien opina que hubo una semana de advertencia y 3 semanas de plaga, o que hubo 3 semanas de advertencia y una semana de plaga. Eso es discusión, pero duraron en total cada una un mes. Esto quiere decir que si mencionamos las 9 plagas, tenemos en total 9 meses. Sin embargo, desde la plaga de Hoshech hasta que ocurre Pesach, se va a completar el año, porque en general todas las plagas, o sea, el conjunto de plagas duró un año, de los cuales las 9 primeras duraron 9 meses, y sabemos que el año simplemente tenemos 12 meses, ¿no? Entonces tenemos 9, 10, 11 y 12, tenemos 3 meses entre la plaga número 9 y la plaga número 10. En esos 3 meses ocurren muchas cosas importantes para Israel, y muchas cosas importantes también para los egipcios. Cuando me refiero a los egipcios, me refiero no solamente a la nación egipcia, que en ese momento teníamos que salir de allí, sino que estoy refiriéndome también a las naciones del mundo que están ejemplificadas como los egipcios en toda esta historia que nosotros estamos ahora estudiando. Entonces, en esos 3 meses pasan cosas, ¿eh? Yo me quiero referir a 2 de ellas. Si podemos avanzar a la tercera, que sería, digamos, de las importantes, las menciono, y después yo voy a tratar en este caso de referirme a las 2 primeras. Uno es la mitzvah de Rosh Hodesh, que es la primera mitzvah que Am Israel recibió como pueblo, o sea, como pueblo hebreo reciben una mitzvah. La primera en recibir es la mitzvah de Rosh Hodesh. Después es el tema del Pesach Mitzrayim, lo que se llama el Pesach que se hizo en Egipto, que tiene características distintas al Pesach Dorot, que es el Pesach que se va a realizar después en las diferentes generaciones mientras estuvo el Bet HaMikdash, y que un recuerdo de eso nosotros realizamos en la noche de Pesach. Y el punto tercero, que también es importante, a pesar que no está no sobresale tanto, o no lo podemos leer en forma tan explícita en la Torá, es el cambio o la revolución que ocurrió en Egipto
y que trajo como una especie de guerra civil entre ellos, porque los Bejorot, los primogénitos egipcios, no estaban dispuestos a morir. Y si ya se había cumplido todo, entonces era obvio que también esto iba a ocurrir, y eso trajo que se levantaron en contra del imperio egipcio y hubo una gran guerra civil que duró por un par de meses, donde hubo muchos muertos entre ellos. Akshav, estos tres temas que son los principales, de estos yo quiero referirme específicamente a dos, que es la mitzvah de Rosh Hodesh, y en la medida que tengamos tiempo vamos a ingresar al tema de Pesach, por lo menos para mencionar lo que significa. La Torá dice en el Perek Yud Bet, en Pasuk Aleph, lo siguiente, dice, Vayomer Hashem el Moshe. Le dijo Hashem a Moshe, Ve'el Aharon Be'eretz Mitzrayim lemor. Le dice Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto lo siguiente: a Jodesh Azelachen, este mes para ustedes, ya estamos en el mes de Nisan, o sea, estamos en el mes de Nisan, que comienza acá. En ese momento no se llamaba aún Nisan, se va a llamar el primer mes. A Jodesh Azelachen, este mes para ustedes, Rosh Hodashim, es el primero de los meses. Rishon Hulachen, el primero de los meses para ustedes, la Hodshea Shana, de los meses del año. Ok, ¿qué es lo que está diciendo acá la Torah? Les digo primero cómo Rashi estudia el tema para poderlo profundizar. Rashi dice, Vayomer Hashem el Moshe bel Aaron, les habló tanto a Moshe como a Aaron. Bishvil she'Aaron asa betarach bemoftin que Moshe. Debido a que Aarón, igual que Moshe, se dedicaron a hacer todas las anteriores maravillas que trajeron como consecuencia las plagas, Halak lo kabot sebe mitzvah rishona. Que quiso a Kadosh Baruj Hu honrar también a Aarón con esta primera mitzvah, que ya dije es la primera que se manda al pueblo como pueblo, shekelalo in Moshe badibur, y es por eso que lo incluyó junto con Moshe en este dibur, o sea, en esta profecía. Beretz Mitzrayim Hutz Likrach. Lo hicieron en la tierra de Egipto, fuera de la ciudad, o Eino Ela Betoch Akarach, o dentro de la ciudad. Pregunta Rashi, ¿dónde hablaron? En la tierra de Egipto, que la Kabaná es, o sea, fuera de una ciudad, en campo abierto, o la tierra de Egipto, incluyendo las ciudades. Talmud Lomar, Ketzeti et Air, cuando salí de la ciudad. Matefila Kalá lo itpalel betoch hakaraj, así como una pequeña tefilá, Moshe no la hacía dentro de la ciudad por la cantidad de ídolos. Dibur Hamur lo kol sheken, un dibur como este, que es muchísimo más fuerte, era obvio que lo iba a hacer a campo abierto y no dentro de los muros de las ciudades. ¿Y por qué Hashem no iba a hablar con Moshe y con Aarón dentro de los muros de las ciudades egipcias? Porque las ciudades estaban llenas de idolatría, o sea, llenas de ídolos. Y por lo tanto, Hashem no quería hablar allí con Moshe, no porque la idolatría fuese algo y que Kadosh Baruj Hu no se sintiera cómodo, entre comillas, hablando frente a los ídolos, si no son nada, es simplemente unas imágenes, pero para que no vayan a pensar los egipcios o incluso Israel que hay diferentes fuerzas y Hashem es una más. No, hay una sola, es Hashem, y por eso habló con ellos a campo abierto. Así comienza. Y dice después, a Jodesh Hazeh, este mes, Er'au lebana bechidusha. Le mostró la luna cuando estaba naciendo. Beamar lo, y le dijo que Sheayareach mithadesh, cuando la luna renace, y Yeleja Rosh Hodesh, ese va a ser el Rosh Hodesh. Ben mikra yotzei yedei pshuto. Sin embargo, no podemos estudiar, dice Rashi, el pasuk yedei pshuto sobre segundo, al Jodesh Nisan amarlo, sobre el Jodesh Nisan le está hablando, Ze iye Rosh Leseder Minyana Hodashim. ¿Esto qué quiere decir? De que estaba hablando de un Rosh Hodesh, ¿no? O sea, de un principio de mes, del novilunio. Pero no es solamente del novilunio, sino que de ahí se va a desprender una serie de enseñanzas mayores que tienen que ver con los meses del año.
Shehiye Iyar Karui Sheni Be Sivan Shlishi, y de esa manera también vamos a aprender que el primer mes, que se va a llamar el Rishon, el primero, y el que viene después, que va a ser el mes de Iyar, va a ser el segundo, y el que viene después, que es Sivan, va a ser el tercero. ¿Okay? O sea, que no es solamente que lo que va a ocurrir, que cuando nace la luna comienza un Rosh Hodesh, sino que este mes precisamente tiene la importancia de ser el primero. Por lo tanto, todos los demás van a ser llamados con respecto al primero. Va a ser segundo, tercero del primero, quinto o sexto del primero, de este. Esto es lo que nos quiere enseñar Rashi, que así que hay que entenderlo, ¿no? Azé, pregunta además Rashi, Azé, ¿por qué está escrito Azé? Azé este. Nitkashá Moshe al Molad Alevana. Y trae acá una información que es muy pero importante entenderla. ¿Okay? Dice, Nitkashá Moshe al Molad Alevana. Moshe tenía una dificultad con respecto al Molad. Molad quiere decir al momento en que nace la luna. Ube'ese shiur terae betiyeh reuya lekadesh. ¿Cuál tendría que ser el shiur, o sea, la cantidad de luna que vemos para poder decir, ya podemos santificar este día como Rosh Hodesh? Keitzad irá, entonces, ¿cómo se ve? Ver alo be'etzva et alevana barakia. ¿Y qué hizo Akadosh Baruj Hu? Le dijo a Moshe con el dedo, como si fuese una metáfora, y le mostró en el cielo la luna. Beamarlo, y le dijo, Kazere Eve Kadesh, así como está ahora, como la estás viendo ahora, así tú tienes que le Kadesh. Ukeitzad er'au, y cómo se la mostró, aló lo hayam edaberimo el abayom, estaba hablando con él de día, que hablaba con Moshe de día. Sheneemar Bahi Beyon Diber Hashem, como está escrito antes de que Hashem hablaba con Moshe de día. Beyond Tzavató, en el día en que lo mandó, hay muchos pesukim que hablan de que hablaba de día con Moshe. Umina Hayom Asher Tziva Hashem Beala, desde el día, etcétera, etcétera. El Asamuj Leshkiyata Hamá. Esto se lo dijo cerca del ocaso, o sea, cuando todavía es de día. Nembralo para Shazo Beirao Im Hashecha. Y se lo mostró cuando comenzaba a caer la tarde. Ok. Vamos a explicar un poco el tema y desde el punto de vista de la Torá qué es lo que esto significa. Habíamos dicho que estamos entre la oscuridad, la plaga de la oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Okay? Son dos de las plagas más fuertes que ocurrieron al final, las que vinieron finalmente a sellar el Goral, la suerte de los egipcios. No solamente de los egipcios, también en Hoshechai, algo que incluye a Israel. Sin embargo, el punto está que una vez que terminó esa plaga, comenzaron otras situaciones que ocurrieron. Y aquí viene la real formación del pueblo judío, de Am Israel. Am Israel se forma, Am Israel se construye a partir de, nosotros ya lo sabemos, los patriarcas, que en Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus. Y estas 12 tribus estaban ahora en Mitzrayim, habían estado allí 210 años, habían perdido muchas cosas y habían mantenido otras, que por esas que mantuvieron, tuvieron el mérito de crear murallas que los contuvieran y no desapareciera la identidad. Y en este momento, el momento preciso en que esa identidad tiene que presentarse para que en el momento que tengan que salir de Egipto, esa identidad los una en la entrega de la Torá y después en la conquista de la tierra de Israel, necesita a Israel un marco espiritual muy fuerte que se va a formar precisamente a través de la noción del tiempo. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados con dos categorías mentales importantes para nuestra existencia, que son la percepción del tiempo y la percepción del espacio. Son dos de los criterios, categorías que tenemos en la mente para poder entender que existimos. ¿Bien?
Nosotros sabemos que ahora, por ejemplo, son 5 minutos para las 6 de la tarde. Sabemos que estamos en Jerusalén o aquellas personas que estén en otros lugares. Son ideas que las conocemos, que las sabemos y que simplemente no dudamos de ellas. Están asentadas en nuestra forma de vivir, que son la idea del tiempo y también la idea del espacio. ¿Bien? Si bien no siempre estamos pensando espacio temporalmente, o sea, tomando en cuenta el espacio y el tiempo, pero es muy obvio que es parte de nuestra realidad. Ahora, el transcurrir del tiempo, que ya lo percibimos cuando Kadosh Baruj Hu creó el mundo, que lo crea en 7 días, 6 días de asiá, de acción, el séptimo de menujá, de descanso, de reposo. También allí nosotros percibimos en la creación del mundo esta idea del espacio y el tiempo. Hasta tal punto esto es importante que incluso el primer Rashi a la Torá, cuando Rashi se pregunta por qué la Torá escribe el Sefer Bereshit, que es un libro que nos relata la creación del mundo y la vida de los patriarcas, ¿sí? Cuando lo primero que tendría que la Torá haber dicho que la Torá es un libro de leyes es precisamente esta ley de Kiddush HaChodesh, de que hay que santificar el primer día del mes. Entonces Rashi responde allí que es para que sepamos que la tierra la creó Dios, que la creó Hashem y por tanto le pertenece y la da a quien Él quiera. Ok, eso es allá. Pero allá hay una fuerte percepción del espacio y del tiempo, hasta tal punto que el espacio y el tiempo, cuando no fueron cuidados, Adán Arishon fue expulsado de un espacio y poco a poco los tiempos van a irse transformando en algo muchísimo más importante hasta que lleguemos precisamente a la mitzvah de Shabbat. Que en el momento en que Am Israel reciba la mitzvah de Shabbat, en ese momento precisamente el tiempo y el espacio se van a transformar en algo, en una idea básica, en una idea fuerte dentro de Am Israel. Ahora, el tiempo comienza en la creación y continúa, pero continúa con un orden. Este orden está construido por semanas, está construido por años, pero entre la semana, que es el orden primario, o el día, por ponerlo muchísimo más pequeño incluso que la reunión de algo, de tiempo, que es un día, y esta reunión de tiempo se transforma en la semana, y esto es lo que el Shabbat cierra. Cada Shabbat cierra un bloque de tiempo y abre uno nuevo. Este tiempo tiene una forma muchísimo más amplia de poderse desarrollar, que son los años, y que cada 6 años viene un año de Shemitah, etc. O sea, hay paralelismos entre el tiempo en sus niveles más pequeños a el tiempo en sus niveles más amplios, más grandes. Sin embargo, hay algo en la mitad, que es lo que nos va a dar una posibilidad de entender precisamente que estamos dentro del tiempo y del espacio, que es el mes, el Hodesh. El Hodesh es una etapa, un grupo de tiempo, una reunión de tiempo que une las semanas, que reúne los días, etc., que gira en torno o que recibe su definición a partir del ciclo de la luna, del ciclo de la Levaná o del Yareach, se llama Levaná o Yareach. Y la Levaná tiene algo que la Torá, lo acabamos de leer en Rashi, llama Molad. Molad es el momento del nacimiento, cuando la luna nace. Ahora, ¿qué significa la luna nace? Nosotros sabemos que la luna no desaparece, está allí. ¿Bien? Está simplemente allí y la luz del sol la está iluminando, y hay un momento en el mes que la luz del sol como que desaparece de este cuerpo celeste, y por 6 horas la luna no se ve. Hay 6 horas, más menos obviamente, que estamos hablando también en qué lugar del mundo la estamos
midiendo, pero estamos hablando más o menos en Eretz Israel, o sea, simplemente Eretz Israel Mitzrayim es como un grupo de territorio que es de lo que desde ahí estamos hablando, ¿no? Entonces hay 6 horas más o menos que la luna no se ve hasta que comienza nuevamente el sol a iluminarla, y eso se conoce como el novilunio, el nacimiento de la luna. Y la pregunta que Moshe tenía cuando Hashem le dijo, mira, tienes que santificar el momento en que la luna nace, que comienza nuevamente a ser iluminada. Y Rashi nos enseña que Moshe Yamit Kashe, que no sabía exactamente en qué momento se tendría que referir, a qué momento estamos hablando, en el momento en que desaparece, porque inmediatamente comienza nuevamente a aparecer la luz, o cuando ya está medio iluminada, pero si está medio iluminada ya pasaron varios días, etcétera. Hay como una duda, entre comillas, que Moshe tiene, y Akadosh Baruj Hu, que hilo con su dedo le dice cuando esté así, o sea, después de 6 horas comienza recién a aparecer como una especie de luz tenue que rodea a la luna. Ahí ya eso es el Rosh Hodesh, eso es el novilunio, el momento que la luna nace. Y ese día lo vas a santificar. Y eso es lo que nosotros conocemos como Rosh Hodesh. Y esta es la primera mitzvah que Hashem dio a Am Israel como un grupo humano unitario, ¿bien? Que es Israel. ¿Cuál es la importancia precisamente del Rosh Hodesh? Tiene importancias, obviamente, eh, técnicas, entre comillas, porque si fijamos Rosh Hodesh, sabemos cuál es el primer día, vamos a saber cuáles son los días, vamos a saber de allí contar días para llegar a las diferentes festividades que Israel tiene, de las cuales hay 3 que son de peregrinaje, o sea que hay que ir hasta el Bet HaMikdash, entonces saber cuándo ir. Algunas de ellas tienen muchas reglas que están relacionadas, por ejemplo, con la alimentación, en el caso de Pesaj, o con no realizar ciertas actividades y ayunar, como el caso de Yom Kippur. Y para todo eso necesitamos tener un referente. Y el referente es Rosh Hodesh. De ahí se comienza a contar, y se comienza a construir un calendario. ¿Bien? Hay obviamente, ustedes ya seguramente deben saber que Pesaj por sí mismo tiene que recaer siempre en primavera, y para eso fue necesario estructurar un calendario que sea lunisolar, o sea, que sea lunar y solar al mismo tiempo, porque los meses van según la luna, según el recorrido de la luna, y tienen por eso una cantidad de días más o menos, ¿sí? Y las estaciones, primavera, verano, etcétera, están referidas a la rotación del Sol, por lo tanto están referidos a otro elemento, y hay que combinar ambos para que Pesaj, que es Nisan, que es un mes que va según la luna, caiga en el periodo solar de la primavera, en Eretz Israel, estamos hablando obviamente. Y ese como resultado de eso es el calendario hebreo que ustedes conocen. Estos son digamos, la primera explicación de por qué el Kiddush del Rosh Hodesh es algo tan importante, que tiene que ver con las festividades, tiene que ver con toda la vida judía que se realiza durante todo el año. Shelah, si hay algo más que más profundo, o que abre las puertas a meditaciones mayores sobre el Rosh Hodesh y sobre la luna. Y esto es obviamente algo que está relacionado con las plagas. No se olviden que la mitzvah de Rosh Hodesh, de la cual se va a desprender después Pesach, está o va a aparecer entre la plaga de obscuridad y la plaga de los Bejorot, de la muerte de los primogénitos. Entonces, acá encontramos algo muy importante, que es lo siguiente. Habíamos dicho que los criterios, las categorías mentales del espacio y el tiempo surgen con la creación del mundo. Y eso es correcto. Y después se van estructurando, creciendo, van llenándose, enriqueciéndose de otros contenidos. Sin embargo, nosotros vamos a ver aquí, precisamente aquí, en la mitzvah de Rosh Hodesh,
después de la plaga del Hoshes, de la oscuridad, una nueva creación. Nuevamente el mundo es recreado, o sea, ocurre una creación. De la misma manera que ocurrió después del diluvio y de la misma forma que ocurre, por ejemplo, después de la Torre de Babel, también con la salida de Am Israel de Egipto se produce una recreación. El mundo vuelve a ser creado, pero esta vez no en forma tan drástica como lo fue en el diluvio, por ejemplo, a nivel material, a nivel mundo, a nivel cosmos, a nivel cósmico, y no a nivel social, como en el caso de la Torre de Babel, que la separación de los pueblos, ¿no? Sino que ahora esta nueva creación, la creación del mundo, en este momento se va a revestir de su componente especial que es Israel. Israel van a manejar el tiempo. Israel van a decidir sobre el uso del tiempo. Y esto es lo que nosotros leemos en los libros cuando en las tefilot decimos Mekadesh Israel Beazmanim. Akadosh Baruj Hu separó, consagró a Israel y a los tiempos que Israel decide cuándo ellos ocurren. Entonces, la mitzvah de Rosh Hodesh, precisamente cuando se está haciendo el último corte, cuando se corta en forma total la dependencia con las naciones del mundo, que fue precisamente la salida de Egipto, la Kahat Goy Mikerev Goy, sacar un pueblo de un pueblo, lo que ocurre en ese momento es que nace Am Israel nace, o sea, se produce algo que va a ser el pueblo judío, con una separación total de las naciones del mundo. Y para eso es necesario que el tiempo esté en manos de Israel. De esta forma, la oscuridad, que es el último punto del castigo a los egipcios para indicar el quiebre total, es la oscuridad. Vamos a ver que después, cuando Pesaj tome su característica más profunda, vamos a ver también ahí el corte total con Egipto en la muerte de los primogénitos. De ahí en adelante ya es Israel el que va a fijar el tiempo y están caminando hacia un lugar, o sea, hacia un espacio, que en ese espacio se va a construir un templo, un Bet HaMikdash, donde las dos ideas de tiempo y espacio van a estar en manos de Israel. Ese es el Hidush que nos quiere enseñar la mitzvah de Rosh Hodesh, que aparece precisamente en este punto. Akshav, obviamente podemos hablar bastante más sobre el tema, pero quiero introducirme al otro segundo, lo otro que está escrito acá, que es con respecto a la mitzvah de Pesach. Inmediatamente, cuando después de que se da la mitzvah de Rosh Hodesh Nisan, precisamente, la Torá dice en el Perek 12, en el capítulo 12, en el versículo 3, dice, Daberu el Kol Adat Israel. Hashem le dice a Moshe y Aarón, hablen, no se olviden que están hablando con ellos, ¿qué? Daberu el Kol Adat Israel, hablen con toda la congregación de Israel, Lemor, diciéndole, Beazor la Hodesh, o sea, el día 10 del mes, la Hodesh Azeh, de este mes, que vamos a ver Nisan. Vaikhu lachem ish se lebeit avot se labait. Y tomarán para ustedes cada persona un cordero por casa de padres, o sea, por familias, se labait, un cordero por casa. De im at habait mehiyot mise, y si la familia es tan pequeña que un cordero es muy grande para ellos, velakajohu shejeno, que lo haga con su vecino, Akarov, que está cerca del beito de su casa, bemichsat nefashot, con una cuenta de la cantidad de personas que viven allí, ish lefiojlo, cada uno según lo que va a comer, tajosu al hase, calcúlense para comprar un cordero. O sea, el día 10 se va a producir algo que es prácticamente una revolución a nivel espiritual en Egipto. Y esto está conducido a través de ¿qué?
del hecho de que ese día se van a comprar todos los corderos necesarios para un sacrificio. En un país como, en un sistema como Egipto, donde el animal el cordero, era sagrado y por lo tanto era considerado algo divino, Hashem pide que precisamente eso, divino para los egipcios vean cómo eso es sacrificado y utilizado, y se hace una serie de rituales con esto. ¿Esto qué quiere decir? De que una de las señales precisamente de la libertad, de las señales de ser libre, que es la conexión con Hashem, es la libertad máxima, es poder expresar incluso cosas que van en contra de las creencias de los demás pueblos, y no tener miedo de no hablar políticamente correcto, sino que esto no es políticamente correcto, pero es la verdad. Y eso fue lo que ellos hicieron. Se tamim Zahar Ben Shana trae las características del cordero, tiene que tener un año, tiene que ser macho, y el ajen va a ser para ustedes, mira que vacino, mina tikajo. Puede ser cordero, o sea, puede ser de ovejas, pero también puede ser un cabrito, o sea, puede ser de cabras. De allá la ajen le mishmeret, y lo tienen que cuidar ad arba asar yom la jodesh. Lo van a cuidar hasta el día 14 del mes. El día 14 del mes, Beshahatu Oto, ese día lo van a sacrificar. Kol Kehal Adat Israel Ben Harbain. Toda la congregación de Israel lo va a sacrificar Ben Arbain, o sea, entre las tardes, quiere decir después de las 6 horas y media del día en adelante. Eso se llama Ben Arbain, cuando la tarde está cayendo. Belakhu min Adam, van a tomar de la sangre del corbán, de este cordero, Benatnu al shtea mezuzot, van a poner sobre los dos dinteles de la casa, Beala mashkof, y sobre el travesaño, Halabatim, de las casas, Asher yochlu oto bahem, que ustedes lo van a comer ahí dentro. O sea, el marco de la puerta por la parte de los costados, que se llama mezuzot, y por la parte de arriba, que es el travesaño, lo tienen que cubrir con la sangre de este animal. En esa casa donde van a comer el animal en la noche. Veachlu et abasar, y van a comer la carne de este animal, balayla ze, esta noche. Tzli esh, tiene que ser asado, lo van a comer asado. Umatzot al mrorim yochluhu, y van a comer junto con la carne del Corbán Pesach, van a comer matzot, o sea, pan no leudado, las matzot que nosotros conocemos, y también verduras amargas. Alto menuná, no lo pueden comer medio cocinado. Ubashel mebushal bamain, tampoco lo pueden cocinar en agua. Kiim tzliesh, tiene que estar asado. Rosho al karaab beal kirbo, junto con la cabeza y junto con todos los intestinos que se le ponen alrededor de la cabeza. Del otro tiro mi menú ad boker, no pueden dejar nada del cordero hasta la mañana. De anotar mi menú ad boker baesh tisrof, si queda algo hasta la mañana, lo van a tener que quemar. O sea, durante la noche están comiendo el corbán. Y finalmente dice otra cosa que es importante mencionarla del Pesach Mitzrayim. Bekaja tochluoto, y así lo van a comer, motneichen hagurim naaleichen berragleichen. Van a comerlo con los cinturones de ustedes amarrados a la cintura, con los bastones de ustedes en sus manos. Beajalten otobejipasón, lo van a comer ustedes rápido. Pesach Hashem, este es el Pesach de Hashem. Después viene la advertencia sobre la muerte de los primogénitos, como ya hemos dicho. Quiero referirme simplemente al tema del Corbán Pesaj y lo que realmente significa. Primero, nosotros escuchamos acá las mitzvot del Pesaj Mitzrayim, del Pesaj que se hizo en Egipto, que no es exactamente igual al Pesaj que se hace Ledorot. El Pesaj que se va a hacer después en el templo y del cual nosotros recordamos, consiste en el sacrificio del Corbán Pesaj Ben Arbain, como también ocurrió en Egipto, y del hecho que tiene que ser asado, como también ocurrió en Egipto, y que hay que comerlo con matzá y que hay que comerlo con mrorim, con hierbas amargas. Eso es el Pesaj constante, así va a ser. ¿Bien?
Sin embargo, en Egipto se agregaron otras cosas. Número uno, se agregó el poner la sangre en los dinteles y en el mashkof, en los dinteles y en el travesaño. Pero el tema del Corban Pesaj, realizado frente a los egipcios y precisamente con asado, porque el asado da mucho olor. Entonces era muy importante que los egipcios, las naciones, comprendieran, conocieran qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, no es simplemente que el pueblo va a salir como un tránsfuga o como un ladrón de noche y se va a escapar. No, esto tiene que ser algo que todos sepan que hay Dios en Israel, que el Dios de Israel los sacó delante de todas las personas, que los vean, que incluso huelan lo que están haciendo con lo que ellos piensan que es Dios. Era muy importante porque esta es la señal de la libertad. La libertad necesita un planteamiento, una postura frente a los que no piensan igual, frente a aquellos que nos persiguen o frente a aquellos que no son o no quieren que estemos o que existamos. Es muy importante ponerse frente a ellos y expresar cuál es la fe de Israel. Y esto debe hacerse porque eso glorifica el nombre de Hashem en el mundo entero. Entonces, eso es importante, por eso el asado, para que técnicas que podemos expresar sobre el Corbán, el Corbán Pesaj. Ahora, hay una profundidad también en la forma en que podemos entender el Corbán Pesaj ahora conectado con la muerte de los primogénitos. Como sabemos, esa misma noche mueren los primogénitos y el faraón va donde Moshe le dice, váyanse. Ellos no se fueron inmediatamente a medianoche, sino que se fueron en la mañana. ¿Bien? Mientras todavía los egipcios estaban llorando a sus primogénitos muertos, en la mañana Am Israel sale de Egipto. No salen de noche, no se escapan, salen a plena luz delante de todos, para indicar que hay Dios en Israel. Ahora, el tema de Pesaj, de esta festividad, siendo la primera del primer mes, ingresa en una perspectiva de la misma manera que Rosh Hodesh, que dijimos que es la capacidad que Israel tiene de manejar el tiempo. Pesaj es la festividad que podemos denominarla como el parto del pueblo. ¿A qué me refiero? Que en Pesaj Am Israel nace. Realmente es allí donde Am Israel deja la oscuridad de lado, que sabemos por los Midrashim que aquellas personas del pueblo hebreo que no querían salir de Egipto murieron durante los días de oscuridad y fue el momento que pudieron sepultarlos. O sea, la oscuridad fue como una especie de berur, fue como una especie de selección. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes son los que realmente van a nacer? Son estos. Y después tenemos la muerte de los primogénitos, que es obviamente el gran golpe a las naciones. Entre estas dos fuerzas, una fuerza interna simbolizada con la oscuridad, que no quiere dar el paso, que no quiere acercarse a Hashem, y frente a una fuerza externa, que es las naciones o Egipto, que quieren impedir que Am Israel dé el paso. Entre estas dos fuerzas nace Israel. Israel como pueblo precisamente nace en aquel Pesaj. Ese es el momento en que todos aquellos que se sienten conectados con Akadosh Baruj Hu van a olvidarse de la oscuridad y olvidarse de las naciones y van a caminar directamente hacia Hashem Yitbaraj y van a escucharlo y van a seguirlo como sigue la novia al novio, que es el mashal del Shir HaShirim que leemos precisamente en Pesach, ¿no? Entonces, la noche de Pesach simboliza eso, es el nacimiento de Am Israel. Y una cosa importante de tener presente, las presiones que hubo sobre todo el pueblo para poder escoger por Pesach y no por
quedarse en Egipto y perecer en la oscuridad, fueron muy grandes, muy pero muy grandes. La Bejirá, o sea, la elección de Pesach Moshe Hashem, es una Bejirá, es una elección extremadamente profunda, pero no solamente profunda, sino que extremadamente difícil. No es siempre fácil poderse mantener en el punto medio en que escogemos Pesach Moshe Hashem, el desierto. La tentación de continuar como estamos, que la Torá lo llama oscuridad, ¿no? Y ahí te pierdes, es muy grande. Y la posibilidad de ser eliminado por las naciones también es muy grande, y lo sabemos, no lo conocemos, no es algo extraño. Entonces, la elección requiere de una fuerza interna muy grande. Hasta tal punto que los libros traen que la elección interna se debió al mérito de los patriarcas. Fue por Abraham, por Isaac y por Jacob que aquellos que realmente habían recibido ese mensaje de los patriarcas y lo habían asimilado, lo recibieron muchos, pero no todos lo habían construido de forma tal que pudieron elegir a Moshe, o sea, al Pesaj, a Moshe, el Midbar, y seguir en este camino. Por lo tanto, la posibilidad de poder escoger, y de escoger lo correcto, de escoger finalmente lo profundo, no es una decisión fácil. Por lo tanto, el nacimiento de Israel también fue muy difícil. Además de eso, la dificultad de poderse purificar, de poderse elevar de los grados de tumá, de impureza en los que habían caído, fue obviamente también un motivo por el cual la elección fue difícil. Todo lo que estamos hablando es justamente porque había demasiada impureza dando vuelta entre ellos y fue difícil escoger sacarse esa impureza de encima, que es mucho más fácil a veces permanecer en la rutina. Este es una de las perspectivas con respecto a la fiesta de Pesaj. Y para terminar, porque es importante también tenerlo en presente, a nivel de drashá, o sea, como un drash, los sabios indican que la palabra Pesaj es como la conjunción de dos palabras, de pe, la boca, saj, habla. Saj significa hablar, saj, sijá, significa hablar. Entonces es una noche, la noche de Pesaj, y el recuerdo del Pesaj es un momento en que hay que hablar. Y bueno, uno puede pensar, bueno, pero ¿hablar de qué? De la historia, leer la historia de lo que ocurrió, con todos los comentarios. Si quiera hiciéramos eso, tendríamos ya para varias vidas, ¿no? Pero podemos pensar, ¿hay algo más que simplemente recordar la historia, recordar lo que ocurrió? Sí, hay algo más. Y es precisamente lo que nos enseña que no es historia, sino que esto es algo vivo, es algo que tiene que estar presente y no solamente como un vago recuerdo del Pesaj del año pasado, o del Pesaj del año anterior, o del Pesaj que hicimos con nuestros padres o de nuestros abuelos haciendo el Pesaj. No, eso es parte de una gran historia, ¿no? Una historia formidable. Sin embargo, eso no es todo. Lo importante no es el recuerdo de algo que ocurrió, sino que lo importante es la necesidad de traerlo eso a nuestra vida, al aquí y el ahora. Porque, porque como dije, la decisión de escoger a Hashem es siempre difícil. Y así como ellos lo hicieron, lo escogieron, nosotros también tenemos que escogerlo. Y por lo tanto, cada día estamos sometidos a un nuevo Pesaj. Cada momento estamos frente a un nuevo Edgar, a un nuevo desafío que debemos escoger, obviamente, lo mejor. Y escoger lo mejor es dirigirnos en el camino precisamente de Hashem y de su Torah. Eso es Pesaj y por lo tanto es algo que sigue y que continúa momento a momento. Obviamente la ayuda que Akadosh Baruj Hu les dio, no nos olvidemos que fue el mérito de los patriarcas, que ellos finalmente salieron porque era tanta la presión, y los patriarcas les enseñaron esa emuná en Hashem Yitbaraj, el creador del mundo.
Por lo tanto, toda esa energía que nos heredaron las personas que salieron de Egipto es algo que tenemos que nosotros también saber aprovechar hoy día. Y es por eso que quise justamente enmarcar el tema del Pesaj y de la elección con el tema de la capacidad de Israel que tiene de fijar el tiempo, para saber que el tiempo nuestro en el que hoy día nosotros estamos tiene que ser también un tiempo de elección, un tiempo de escoger a Hashem y su Torah. Y por lo tanto, cuando estamos estudiando estas parashiot y las vamos a leer y las vamos a escuchar en Shabbat, tenemos que reflexionar es que es un tiempo que tenemos en nuestras manos para poder escoger a Hashem y a su Torah. Si logramos hacer eso y si logramos avanzar en esa dirección, entonces hemos comprendido algo, aunque sea muy poco, de lo que fue las plagas y dentro de eso la aparición, como ya les dije, de la mitzvah de Rosh Chodesh y la mitzvah del Pesach Mitzrayim y las repercusiones después con el Pesach Dorot. Besrat Hashem, que también tengamos la posibilidad este año de poder alcanzar un Pesaj real, no solamente un recuerdo, sino real, por la construcción del Bet HaMikdash de Besrat Hashem. Que estas palabras de Torah que contribuyan a que nuestros soldados puedan volver sanos y buenos a sus casas después de haber obtenido una gran victoria sobre el mal, que todos nuestros corazones secuestrados en Gaza sean liberados y que Kadosh Baruj Hu les mande la luz para devolverlos a ellos de donde están, a sus familias. Y que Besrat Hashem, todas las personas que están enfermas y todas las personas que están heridas sean recuperadas y que Kadosh Baruj Hu les mande refuah shlema. Besrat Hashem, que veamos mejores días y que sigamos construyendo y tejiendo esta Geulah día a día, momento a momento. Que tengan una excelente semana. Besrat Hashem, nos veríamos la próxima semana. Besrat Hashem. Amén. Gracias, Rab. Ok, call to.